Dios le bendiga, pueblo, aquellos que nos ven, que nos escuchan. Estamos aquí por ustedes, pero primero le damos toda la honra, toda la gloria al Creador, al que permite que en esta noche podamos tener la oportunidad de ofrecerte las experiencias de evangelista, de predicador de las calles. Somos del Ministerio Restauración Cuerpo y Alma, con nuestra pastora Maura Fernández y este humilde servidor, que vamos a compartir una reflexión poderosa para que cada uno de ustedes sea edificado. Amén, gloria a Dios. Estamos por aquí una vez más para, con la ayuda de Dios, traer una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a preguntarle, evangelista, ¿cuál fue la primera experiencia espiritual que usted tuvo, que marcó su vida de manera especial? Cuénteme un poquito de eso. Lo primero que yo pude experimentar fue en el palacio donde yo trabajo. Esa noche tenía hambre de buscarla, de escuchar la voz del Señor, porque muchas veces vamos a la iglesia, pero nunca tenemos esa intimidad. Solo vamos por ir. Pero en esa noche, algo poderoso, a las 3, 2:30 de la madrugada, cierro la puerta de la oficina y comienzo a clamar, no a orar. Yo esa noche clamé al Señor. Incluso hasta lloré y dije, Señor, yo quiero que tú me muestres verdaderamente quién yo soy para ti. Y en esa noche, cuando termino de orar, estaba un poco cansado, mi rostro me abajo en la oficina y me quedo dormido así, un poco, y sentí que mi silla, alguien la subía para arriba. Cuando la silla sube, la lengua hace así como que se me dobla. Y yo quería decir gracias, pero no podía porque en ese momento la lengua la tenía como amarrada. Entonces entendí que algo sobrenatural en mi cuerpo, en mí, había pasado. Y desde ese momento, de esa noche, yo experimenté verdaderamente el poder de Cristo. Pastor, ¿cómo usted supo cuál era su llamado? Había algo, un amor que salía como de lo más profundo de mí. Y yo veía tantas necesidades en los pasillos, en el trabajo donde yo me movilizaba. Y en ese momento yo comenzaba a dar palabras que no salían de mí, sino que Dios comenzaba a poner palabras en mí. Y yo comencé a ver que las personas necesitaban abrazos, que necesitaban una palabra de aliento, una palabra de vida. Y en ese momento yo comencé a buscar la intimidad de Dios y dije, Señor, ¿cuál es la asignación mía? ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? Porque tengo tanto que agradecerte de donde tú me sacaste, de donde tú me sacaste, de la bebida, de todas las distracciones del mundo, de tantas falsedades, de tanto vacío existencial, o sea, de tanta vida, tanta doble vida que hay en el mundo. Y cuando me siento que estoy libre de esas cosas, entonces comienzo a escudriñar la oración. Me fui a la oración. Y desde ese momento, un día comienzo a pedirle al Señor que me diera una unción sobrenatural, que me diera autoridad para predicar. Y una mañana en la iglesia nuestra, allá en la Núñez de Cáceres, yo pasé con unos jóvenes que yo le había evangelizado. Eran unos 5 o 6 jóvenes que yo llevé allá. Y cuando yo paso, yo voy como que soy una persona normal, un visitante en la iglesia. Y en ese momento el Señor me habló mediante el predicador, él es pelotero de Grandes Ligas, O'Neal Joseph, y me puso la mano y me dijo todo lo que yo le pedí al Señor. Es decir, que el clamor, cuando uno clama a Dios, no es que el clamor se queda ahí, no. El Señor lo toma y en el momento determinado, que Él entiende porque Él es soberano, Él te lo da.
Y O'Neill me dijo a mí, me recuerdo como ahora, me dijo, toma lo que le pediste al Señor, una unción sobrenatural. Y ahí yo recibí un fuego en la iglesia en esa mañana, que fue algo sobrenatural. Desde ahí en adelante yo nunca he vuelto a ser el mismo. El Señor siempre me ha respaldado en las calles y ha puesto ese amor en mi corazón a la persona. Y hasta hoy muchas almas han aceptado a Cristo. Lo primero que yo vi era que había multitudes de jóvenes que aceptaban el mensaje. Y tú dices, wow, pero que algo sobrenatural. Porque incluso hay muchas personas en las calles que predican, pero no conectan. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelismo tiene que ver con la conexión de la persona de la necesidad. Por eso que Jesucristo, cuando evangelizaba y fue a la mujer samaritana, en ese momento, él entra al mundo de ella. El evangelismo no es hablar mucho, Biblia. El evangelismo no es hablar mucho. El evangelismo es dar palabras certeras, palabras clave que el Espíritu Santo te pone para que se vaya la necesidad de ese corazón, de esa alma que está herida en ese momento. Y cuando tú ves todos esos jóvenes, todas esas personas porque el evangelismo va acompañado con el poder, con la autoridad. El evangelismo va acompañado de la sanidad del corazón y de la sanidad física. Porque hay dos tipos de sanidad. La sanidad física es aquella que tú le dices a un paralítico, levántate en el nombre de Jesús. Y se levanta con la autoridad que el Señor te pone. Pero cuando tú le reparas el corazoncito a una persona, el corazón, y esa persona llora en tus brazos y te da la mano, tú sientes verdaderamente que esa palabra está haciendo efecto en ese corazón. O sea, el evangelismo va acompañado también de las necesidades físicas. ¿Cómo cuáles? Tú amas las armas, tú andas en un vehículo, andas a pie, por lo menos una paleta, por lo menos un plato de comida, por lo menos un pantalón, por lo menos una ropa, una camisa. Siempre hay mucha necesidad. Entonces yo diría, de mi parte, que el evangelismo va como Jesucristo lo hacía con los panes y los peces. Jesucristo predicaba, pero pagaba deuda como lo hizo con el pez, con la moneda. Jesucristo evangelizaba, pero también daba la comida, que es los panes y los peces, el vino. O sea, todos esos milagros videntes, que fueron milagros que se vivieron físicamente en la tierra, son milagros que están escritos en la Biblia y que por ellos nosotros caminamos con fe, porque debemos de modelar a Jesús. Jesús fue el primer evangelista, que yo diría que yo me represento con él. Un evangelista que llevaba solución. El endemoniado, el demonio tenía que salir. El ministerio de evangelismo es un ministerio de poder, es un ministerio de amor, un ministerio de que tú debes de abrazar. Hay personas que tú le evangelizas nada más con darle un abrazo, que esa persona desde que nació nunca nadie le ha dado un abrazo y fue rechazado del vientre de su madre. Entonces ahí llega el evangelista y le dice, yo quiero darte un abrazo, quiero darte la mano, quiero decirte Cristo te ama, ya con eso tú predicaste. Y en un minuto o en menos de un minuto tú evangelizas a una persona, tú le predicas rápidamente. En el metro, en la guagua, en el trabajo, en todo lugar, el evangelista no se cansa. El evangelista siempre tiene una palabra en su boca para aquel que necesita. Yo soy testigo de esa pasión, de ese amor que usted tiene por las almas, por los perdidos especialmente. Y siempre hay levantamientos, siempre después de una confirmación, ¿verdad?, de un ministerio, llega el levantamiento. ¿Usted tuvo personas que quizás le desanimaron, personas que no creyeron en su llamado? Claro que sí, muchas personas cuando Dios comenzó a hacer grandes cosas y en ese momento en el mismo trabajo se me levantaron muchas personas que esas personas en años atrás compartían conmigo tragos, compartían conmigo temas que no edificaban, sino temas de la calle, que uno decía vamos a tomar, vamos a esto. Y esas mismas personas que compartían conmigo en aquel momento, esas mismas personas se levantaron cuando
hacían algo en ese lugar, en ese hábitat, siempre decían que era yo. Siempre buscaban una excusa para sacarme a mí de circulación, para que yo me enoje. Y en un momento determinado, yo me vi como muy aprisionado, o sea, me vi acorralado por tantas difamaciones, por tantas informaciones falsas en contra de mi persona. Y me recuerdo que me puse triste porque cuando una persona trata de hacer la cosa bien y te juzgan, uno en un momento determinado, uno se enoja porque uno dice, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? Se la cogían conmigo, ¿cómo es? Porque yo no hice eso. Y habían personas en mi hábitat, amigos míos, que me decían, ven acá, pero ¿por qué nadie quiere saber de ti? Y yo le decía, no, eso es espiritual, amado. Siempre hay levantamiento. Cuando uno se enfoca en Dios y uno decide tomar el vuelo en tu asignación, siempre los levantamientos van a existir. Pero ¿qué es lo que debemos de estar? Llevarle un paso adelante al enemigo. Tenemos que entrar a la oración. ¿Para qué? Para que el Señor nos revele verdaderamente lo que se puede levantar. ¿Qué debemos de hacer para buscar solución y no salirnos de la asignación? Porque en Cristo somos más que vencedores. O sea, en Cristo siempre, Dios siempre, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en santidad, cuando modelamos a Cristo, Dios siempre, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de los levantamientos, Él siempre nos va a entregar la victoria. ¿Cuáles son esas estrategias que debemos romper o que podemos utilizar al momento de evangelizar? Porque sabemos que muchas personas tienen quizás el llamado y todos estamos llamados a evangelizar, pero hay una barrera que a veces se llama el miedo, se llama el temor, al rechazo, si me van a rechazar, me van a decir que no. ¿Cómo podemos romper esa barrera y implementar un evangelismo efectivo? Lo primero para romper eso es Dios, el único. Cuando tú vas a Dios, que es la fuente, la palabra de Dios lo dice. O sea, fuera de mí no podés hacer nada. Si tú sabes ya tu asignación, lo primero que tienes que ir de rodillas ante Dios y decirle, Padre, tú conoces mi corazón, ayúdame a vencer el miedo, el temor. Y cuando tú comiences a hablar, desde que tú comiences a hablar, el Espíritu Santo de Dios te dará la palabra. Y a través de los días, porque el evangelismo todos los días tú aprendes algo. A través de los días, de los meses, de los años, tú vas profesionando lo que es la parte de las multitudes. También las clases son muy importantes, las clases bíblicas. Si puedes estudiar en un instituto bíblico, te puedes perfeccionar también. Tus líderes de la iglesia. O sea, siempre yo diría que el evangelismo es más contacto con la persona y poner a Dios delante. ¿Por qué digo poner a Dios delante? Porque no es una cuestión que yo diga mañana quiero ir a predicar. No. Es Señor, yo voy a predicar en tu nombre. Quiero ir. Tú me lo permites. Quiero avanzar. Y Dios te va a dar la victoria. Entonces, la fuente del Señor es Dios. Otra cosa te puede ayudar también. Los espejos. Tú en el espejo te pones ahí y tú piensas que esos son multitud de personas y tú comienzas a hablar con ellos. Tú vas dejando el miedo, lo practicas con tu esposa. O sea, siempre hay mecanismos que son humanos propios de nosotros, que Dios te pone la sabiduría para que tú avances a vencer el miedo. Pero lo más importante es Jesús. Leer la Biblia para que te equipes de las palabras que Dios va a poner en ti. Porque si no hay equipamiento, no hay nada. Si tú vas para afuera, para Estados Unidos, lo primero que usted debe preparar es la maleta para tú viajar, lo que tú necesitas. El evangelista tiene que primero equiparse. ¿De qué? De oración, que es lo primero, y después la palabra del Señor, que es la Biblia. La Biblia. Esto acá. Y no callar lo que el Señor te pone, porque muchas veces Dios te da la palabra, Dios te da el mensaje, pero tú lo guardas. ¿Por qué lo haces? Porque todavía estás en el llamado y no has creído en tu llamado. A veces tú estás dentro del llamado, dentro de la asignación, y tú mismo, por los quehaceres,
de todos los días, tú lo que haces es que desprecias tu llamado y lo pones a un lado, a sabiendas de que el Señor es que paga por ti, Dios que te posiciona y te pone en la vía, en la calle, en el lugar donde verdaderamente tú vas a cumplir con la asignación, pero es creyéndole con fe y caminando. O sea, el trabajo del evangelista es caminar, aunque muchas veces no entienda. Pastor, ahorita usted mencionaba lo que es el levantamiento. Y yo sé que hay algo poderoso, porque lo viví y sé de esa temporada que usted pasó en su lugar de trabajo. Mi pregunta es, ¿usted dejó en algún momento de evangelizar a pesar de los levantamientos y a pesar de las situaciones difíciles que usted vivió allí? Nunca lo hice porque el evangelista vive más en el cielo que en la tierra. El evangelismo, o sea, el tema de evangelizar es amar a Dios. Porque ¿quién fue más pisoteado en el mundo? Fue Jesús. Y Jesús predicó la palabra y dejó ese mandato. Dejó ese mandato, ese decreto para que cada uno de nosotros lo hagamos con amor. Porque ¿qué? Jesucristo fue cupido, crucificado. Y muchas veces nosotros con una ñoñería, muchas veces con cualquier cosita, palabra nos herimos, llevamos eso al corazón. No, el evangelista no puede guardar rencor en su alma porque ya no puede evangelizar. Porque tú lo que vas a hablar de las heridas. Y ya el mundo en la calle está cansado de las heridas, está cansado de los golpes. El evangelista tiene que aprender a rechazar palabras, decir, espera, y no llevarlo a su corazón. Yo sé que es difícil porque muchas veces humanamente nosotros tenemos debilidades, pero yo diría que si tú amas tu llamado, amas las almas, esas heridas en el momento se pueden convertir en amor, se pueden convertir en lo que te va a promocionar en el otro escalón, porque muchas veces, incluso dice la palabra del Señor, cuando Poncio Pilato le hablaba al maestro, quiero que escuchen esto, pueblo, y le decía que Poncio Pilato se maravillaba con Jesús por el silencio. Él se maravillaba con el silencio. O sea, yo he aprendido a callar en momentos que hasta tengo que defenderme, pero he aprendido a callar. Porque en el silencio Dios te entrega la victoria. Y algo profundo que yo pude leer en el libro de Juan es que Jesucristo le dijo una cosa poderosa, le dijo a Poncio Pilato, tú tienes autoridad en la tierra, pero esa autoridad tú la usas si el Dios que está en el cielo, que es mi Padre, lo permite. Es decir, que para una persona tocarte y hacer cualquier cosa, tiene que pedirle permiso a Dios, al que te envió. O sea, el evangelista no está solo. El evangelista no es una persona que dice yo voy a salir, no, mi Padre me envió. O sea, Jesús dijo, pero que tú me estás tocando a mí, yo estoy aquí, porque yo vine a ser crucificado. Pero si mi Padre que está en el cielo no lo permite, yo no estuviera aquí. O sea, que las cosas que le pasan a un hijo de Dios, a un evangelista que tiene una tarea tan difícil y tan fuerte, que tiene que levantarte a las 3 a orar por otros, a interceder, que tiene que tener la agenda llena, el evangelista. La agenda no se para. Cuando la agenda de un evangelista se para, hay que revisarla. Porque es que Dios te da demasiado para que tú des. El apóstol Pablo, sin conocer a Jesús, sin andar con él físicamente, nada más de la palabra, fue el apóstol que más predicó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero hay personas que dicen eso y tienen temor de decirlo. Porque cuando tú dices con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿usted sabe lo que significa eso? Eso es fuerte. Así que el llamado del evangelista es que tú tengas zapatillas nuevas todos los días, renovar las palabras, no quedarte enchivado de que no. Nunca confiarte. El evangelista no se puede confiar. Sin importar desafíos, No. ni levantamientos. Yo he predicado con hambre. Y en cualquier temporada. En cualquier temporada. Yo comencé en una temporada donde yo no tenía prácticamente casi nada. Iba a la iglesia a pie.
tenía que coger un vehículo cuando me quedaba en el 9 con mis hijos y mi esposa, tenía que ir caminando de la Kennedy ahí en Provocó un cuarto hasta la Núñez de Cáceres allá a Los Praditos, caminando con mi muchachito ahí, cruzando calles y mirando yo estoy. Entonces el Señor me ha bendecido, pero el evangelista, o te voy a hablar de hijo de Dios, no debe de seguir a Cristo por lo que Dios te va a dar. Es que Dios te da demasiado. Amanecemos, pero ¿cuánto le damos al Señor por el oxígeno? No le damos nada. Y muchas veces hacemos una oración repetitiva de 2 minutos. Gracias a Dios por esto y esto, papá. Pum, no vamos, no. No, no, no. No tenemos con qué pagarle a Dios tanto amor. Evangelista, levántate. Es tiempo de que te levantes, porque el tiempo se acorta. Pastor, cuéntenos alguna experiencia que usted haya tenido de un milagro que el Señor haya hecho a través de usted cuando está en esa hermosa labor de su ministerio. Un milagro así instantáneo, que usted diga, wow, pero el Señor lo hizo instantáneamente. Sí, eso fue con una persona que yo estaba en el vehículo sentado en el parqueo. Esa persona pasó. Es el evangelista, escucha. Esa persona pasó. Yo estaba distraído. Me parece, creo que era con el teléfono. Estaba distraído. Y el corazón se me conquistó. Me sentí herido. Y digo, wow, ese es cuando tú tienes el llamado evangelista. Escucha bien. Y me sentí una pena. Digo, wow. ¿Y cómo yo no le prediqué a ese joven que me pasó por al frente ahí, sin saber la necesidad? Y como nosotros siempre estamos conectados con Dios, con el Espíritu Santo, digo, Señor, si tú me mandas a ese jovencito de nuevo, le voy a predicar en tu nombre. Así mismo fue. A los 2 minutos pasó el joven de nuevo frente a la guagua y lo llamé. Ven acá, joven, porque tú tienes que tener autoridad. Y cuando él vino, dígame, quiero compartir una palabra contigo, quiero darte una palabra de parte del Señor. La persona aborda el vehículo y se monta donde yo estoy. Pero se siente medio extraño porque se está montando un vehículo ajeno, que yo no lo conozco a él, él no me conoce a mí, ninguno de los dos nos conocemos. Pero los evangelistas, ¿sabe qué conocen? Mediante el poder de Dios conocen el corazón, que tienen corazón y un alma que salvar. Porque no es lo de afuera, es lo de adentro. Y cuando él está ahí, yo siento que es importante, porque tiene que salvarse por la misericordia de Cristo. Estamos llamados para eso. Y cuando se me sienta al lado, yo le prediqué al joven, le hablé del amor de Cristo, pero lo poderoso comenzó en la oración. Cuando le hablo del amor de Cristo, del plan de salvación, le hablo de muchas cosas hermosas, para no alargarle, le voy a decir, y le pongo las manos y comienzo a orar por él. Cuando comienzo a orar por él, yo me asusto, porque la persona comienza a hacer así, y comienza a zapatearse. Y yo nunca habría pasado por esa experiencia. Y digo, wow, ¿y qué es lo que pasa? Entonces el corazón como que le hace así, como que le quiere salir. Cuando dejo de ministrarle, él hace la oración de fe. Y me dice llorando, él es del sur, él es de San Juan. Y me dice llorando con los ojos lagrimosos, me dice, usted no me va a creer. Le digo, vamos a ver. Me dice, cuando tú me pusiste la mano, que oraste por mí, yo sentí una luz 3 veces que me hizo así una luz blanca. 3 veces. 1, 2 y 3. 3 veces una luz blanca. Y sentí que se me desprendió algo del alma, del corazón. Yo iba para San Juan a suicidarme, me dijo a sí mismo, pero él me dijo, yo sentí algo extraño, que me perseguía y que quería entrarse en mi mente, en mi corazón. Y ya yo iba para ahora mismo para San Juan. Tenía en la mente eso. Y se quedó conmigo abrazado hace un rato y yo comencé a llorar porque es algo que, o sea, que a veces uno predica en la calle, evangeliza, y uno, oye, vive tantas maravillas. Lo más hermoso del mundo es predicar el evangelio de Cristo, porque todos los días una experiencia nueva tú tienes. Y todos los días tú lloras hasta tantas cosas que tú nunca en tu vida, cuando tú no eras cristiano, nunca tú la has vivido. Porque la vida
de una persona que no conoce de Dios, que no está en el propósito de Dios, lo mismo todo, una rutina. Pero en lo de Dios, en lo sobrenatural, todos los días nosotros experimentamos cosas profundas, cosas sobrenaturales que nos da deseo de llorar, porque son cosas que tú sabes que no vienen de ti. Esa fue mi primera experiencia poderosa, que yo dije, wow, Padre amado. Ahí yo comencé a entender que había algo sobrenatural que Dios tenía, o sea, tenía para el pueblo, que yo no podía guardarlo, que mis manos eran portadores para ayudarle a otros. Y yo quería vivir tocando, porque cuando yo tocaba y decía en el nombre de Jesús, te declaro profeta del nombre de Cristo. Al final todo es de Dios. Entonces, ¿por qué guardar lo que Dios ha puesto en mí? No puedo guardarlo, los talentos, los dones, es para tú darle a otros. Qué lindo cuando tú miras a un joven que tú lo has predicado, que ven acá, y tú eres fulanito, sí, y te da un abrazo, tú me predicaste tal año, ya yo tengo mi iglesia en tal lugar, wow, poderoso. Entonces ellos son los que van a predicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, son los relevos de nosotros, ellos son los sucesores, los Eliseos, esos son los Eliseos de esta nueva generación. ¿Cómo está la iglesia, pastor, de frente y de cara a tantas necesidades que estamos viviendo, que estamos atravesando, tantas tragedias con jóvenes, con niños? ¿Usted siente que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos parte de la responsabilidad por quizás no estar haciendo y cumpliendo con nuestra asignación en este tiempo? Claro que sí. Yo se lo respondo en una sola palabra. Dejaste tu primer amor. Cuando el delivery vaya a tu casa, que te lleve el agua. Un joven que ha venido atravesando situaciones porque no le predicaron la palabra cuando niño, o que ha tenido situaciones, que ha sido violado, que ha tenido tanta turbulencia en el mundo. En ese momento, yo te digo que le dé una palabra de aliento. Si tú vas a la farmacia a comprar una medicina, tú debes también de decirle al farmacéutico, Cristo te ama. Si tú vas a la bomba de gasolina, echarle gasolina. No, no te enfoques en la gasolina. Eso se acaba. No te enfoques en la medicina. No te enfoques cuando tú vas al supermercado a hacer la compra, que no. Incluso ese mismo joven de este testimonio poderoso hubiese podido ser una noticia al siguiente día o quizás esa misma noche. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos atentos y en posición, dispuestos a cumplir con nuestra tarea a tiempo y fuera de tiempo. No calle la palabra. El evangelista no puede descansar por teléfono, por WhatsApp, así mismo como estamos nosotros haciendo esto también, que lo hacemos para Cristo. Todas esas cosas, esas redes sociales, no es que son malas, son buenas, pero depende cómo tú las uses. Entonces, ¿qué tú debes de hacer? Utilizar las herramientas que el Señor ha puesto en el mundo para que nosotros en cada minuto, cada segundo, la persona pueda escuchar una palabra de parte del Señor. Es decir, que en todos los momentos hay que hablar de Dios. No hay escenario que tú puedas callar la palabra de Dios. No hay escenario. No existe ese escenario. Sí, porque hay muchas personas que parte de las distracciones son las redes sociales. Y yo sé que usted también tiene un testimonio poderoso acerca de una red social en específico que usted le puso como señal al Señor, si dejarla de usar o no, porque le estaba consumiendo mucho tiempo. Sí, en ese momento estaba yo en el vehículo. Ese otro día estaba en el vehículo a madrugada. Yo predicaba mucho en la madrugada siempre por la nochecita. Y le digo, ven acá, yo mismo evaluándome, porque los hijos de Dios tienen que tener una cosa, sinceridad y ser humilde. Y yo digo, ven acá, Señor, yo no te he dado tanto, ¿qué pasó? Y yo hablando con Dios, porque los hijos de Dios tienen que tener confianza, un diálogo bonito con Dios, con el Señor. El Espíritu Santo es en intimidad. Bidireccional. No una cosa de que yo voy a la iglesia a orar, no. Dios para mí es todo. Yo respiro Dios, yo voy aquí de Dios, todo es Dios. Y cuando estoy en la guagua digo, Padre, quítame las redes sociales, quítame el Instagram,
porque eso, con la pelota, comienzo a ver cosas. Entonces, eso te va poniendo cosas de que informaciones del día a día, que si va a llover, que esto, no, no. Y cuando hago así, yo me sentía como medio raro. Y digo, me estoy saliendo del llamado sin yo querer. ¿Cómo el asunto? Pan, cuando amanece, pero ya lloré a Dios en la madrugada. Cuando amanece, lo primero que voy a hacer es buscar mi Instagram. Pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo digo, guau, pero mira, está bloqueado el Instagram. Hasta el sol de hoy no he usado Instagram porque Dios me lo quitó. Y entonces yo digo, guau, pero padre, tú eres así. ¿Sabes? Dios escucha rápido ahí a veces. Dios te escucha rapidísimo. Cuando es algo poderoso para ti, Dios te lo quita de una vez en fracciones de segundos. Cuando amanece, yo quiero venir con la fiebre. Dice a buscarle Instagram, a buscar la información, ajá, bloqueado. Y digo, bueno, papá, me lo bloqueaste. Entonces, ¿qué yo hice? Me adapté y vivo así. Yo tengo WhatsApp a Chepa porque predico por ahí. Yo no tengo redes sociales casi nada. Mi esposa que está aquí conmigo, que siempre utiliza todo ese tipo de cosas, que es un complemento. Porque si ella no tuviera esas cosas que Dios le hubiera entregado, esos talentos y esos dones, yo no estuviera aquí ahora mismo con ustedes. Por eso es parte de eso, pero yo no sé hacer nada de eso. Pero gloria a Dios, ya tengo una esposa que me ayuda en ese tipo de cosas. Gloria al Señor. Pastor, vamos a dar un mensaje final para aquellos cristianos que sienten o ya han tenido la confirmación de que su llamado es evangelizar, es ir detrás de las almas, para que ellos puedan afirmarse y también para aquellos que nos escuchan que aún no han dado el paso de fe y no son cristianos, para cualquier necesidad, que a través de esta plataforma, a través de esta oración, el Señor obre y cubra cada necesidad. Porque cuando llegamos a entender que en la iglesia todos tenemos que evangelizar, aunque no sea tu llamado, por ejemplo, que tú no seas un evangelista que te movilice mucho, pero tú debes de dar la palabra. Iglesia, despierta, despierta. Dice la palabra de Dios que es un mandato. O sea, no es un invento que el pastor, que el líder te dice, tiene que hacer esto. No, 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 no. Si amamos a Dios, debemos de cumplir con ir y hacer discípulos. Ir por las naciones, por lugares donde tú te mueves. Hay mucha necesidad de pueblo. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Las almas se están perdiendo porque con el afán del día a día, los trabajos, yo sé que hay muchas necesidades, pero en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué es más lindo? Lo más lindo del mundo es tú irte de esta tierra cuando Dios te diga, ven, hijo mío, servidor, te conozco, pasa aquí. Que todo lo que tú hagas en la tierra, Dios lo apruebe. Eso es lo más lindo que un hijo de Dios puede llevarse en este mundo. Pastor, dé su número de contacto para aquellas personas Gloria al que Señor, necesitan aleluya. oración, petición, para cualquier solicitud. Sí, el número de contacto es 809-991-7590. 809-991-7590. Y si nos ve desde otro país, sería más 809-991-7590. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes y espero que este mensaje lo pongamos en práctica. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, compártelo con alguien que necesita esta palabra poderosa. Así que nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga mucho.